Hola, soy Susana y estás en Por Más, el canal donde sumamos conocimientos, restamos dudas y multiplicamos motivación. Si quieres despejar la X de tu potencial, comenzamos. Gracias por asistir al estreno de Rango de las Matrices. Con él aprenderemos a sobrevivir en el desierto más desafiante del mundo de las matemáticas. Podríamos compararlo con una travesía por el desierto de Sonora, México. Si este es conocido por sus temperaturas extremas, sus bajas precipitaciones y su biodiversidad única, incluyendo especies como el cactus saguaro, el de las matemáticas es conocido por sus desafíos extremos y sus sistemas de ecuaciones retadoras. ¿Sabías que detrás de cualquier sistema complejo hay información que sobra? Descubre hoy cómo rango de una matriz te revela exactamente qué es lo esencial y qué es solo ruido para simplificar la travesía. ¿Estás listo, lista para despejar la redundancia? Primero hablemos de dimensiones. Un ejemplo de una dimensión sería la anchura de una puerta. En el caso de dos dimensiones, un plano de carreteras, que lo podemos visualizar con nuestros conocimientos de matemáticas sobre un sistema de coordenadas, ya que un punto lo podemos representar en unos ejes de coordenadas X e Y. Aquí tenemos el punto 3, 2. ¿Qué ocurre en tres dimensiones? Pues por ejemplo tenemos el caso del volumen de tu habitación, que también lo visualizamos en matemáticas de esta manera, un sistema de coordenadas con X, Y y Z, y cualquier punto viene determinado por esas tres coordenadas. En este caso tenemos 2 unidades en X, 3 en Y y 5 en Z. Por último, en 4 dimensiones puede ser tú en tu habitación pasando el tiempo. Puede que las coordenadas espaciales no varíen, porque igual estás sobre tu cama y no te mueves, pero la temporal sí que se mueve. Por lo tanto, aquí tendríamos representadas las coordenadas espaciales y por último la coordenada temporal, que sí que iría variando. En la diapositiva anterior hemos tratado las dimensiones que de alguna manera o vemos o intuimos. Intuir me refiero con el caso de 4 dimensiones. Sin embargo, tengo que decir una noticia, y es que en ciencia podemos presumir, entre otras cosas, de dar nombre e incluso manejar espacios de dimensión inimaginable mayores que 4. Se trata de la enésima dimensión. Vamos a ver cómo vamos a expresar o escribir las dimensiones. Si tratamos una dimensión, lo escribiremos con un número, sean los dígitos que sean, pero lo consideraremos un número. Entonces, esto será una matriz de 1 por 1. Si tenemos dos dimensiones, hablaremos de vectores. Este vector puede estar formando una matriz fila, es decir, dimensión 1 por 2, o una matriz columna de dimensión 2 por 1. El vector, en este caso v, lo podemos representar en un sistema de coordenadas x e y. Aquí os he dibujado los vectores e1 y e2, que son vectores unitarios. Como veis aquí, tienen coordenadas 1, 0, 0, 1. Se llaman unitarios, os recuerdo, porque tienen módulo 1. De tal manera que el vector v se puede expresar como 3 veces el vector e1 más 2 veces el vector e2. Vamos a comprobarlo. Si colocamos las coordenadas de e1 y de e2, vemos que podemos escribir v igual a 3 veces e1 más 2 veces e2. Aplicando el cálculo vectorial nos sale 3, 0 más 0, 2 y sumando estos dos vectores obtenemos por fin el vector 3, 2 tal y como buscábamos. Por lo tanto, cualquier vector puedo expresarlo como un número de veces e1 más otro número de veces e2, excepto ellos mismos. ¿Por qué? Porque e1 no se puede expresar como un número de veces e2, o e2 tampoco se puede expresar como un número de veces e1. Es decir, ellos dos forman un sistema de dos dimensiones.
de tal manera que todos los demás vectores de ese sistema de dos dimensiones los puedo expresar de esta manera, como un número de veces el vector E1 más otro número de veces el vector E2. En este caso diremos lo siguiente: E1 y E2 son linealmente independientes, siendo todos los demás linealmente dependientes de ellos. Vamos, que no decaiga. Ahora continuamos con tres dimensiones. ¡Ánimo! Aquí vemos un sistema de coordenadas en tres dimensiones. Podemos ver el eje X, el eje Y y ahora añadimos el eje Z. De igual manera que en dos dimensiones os he colocado el vector E1, el vector E2 y el vector E3 como vectores unitarios en cada una de las direcciones. Cada uno de ellos tiene estas dimensiones: 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y os recuerdo que se llama unitario porque los módulos de cada uno de ellos es 1. El vector v lo podemos escribir como 2 veces el vector E1 más 3 veces el vector E2 más 4 veces el vector E3. Si ahora colocamos las componentes de los vectores E1, E2 y E3 en esta expresión, nos va a quedar lo siguiente: 2 veces, ¿no veis?, el vector E1 más 3 por el vector E2 más 4 por el vector E3. Multiplicamos un escalar por un vector. Consiste en formar un nuevo vector. ¿Veis? 2 por 1 me da este 2, o el 3 por este 1 que me da este 3, o el 4 por este 1 que me da este 4. Sumamos estos tres vectores y obtenemos, como esperábamos, el 2, 3, 4. Cualquier vector se puede expresar como un número determinado de veces cada uno de los E1, E2 y E3. Pero esta misma expresión en matemáticas la pronunciamos de la siguiente manera: que cualquier vector se puede poner como combinación lineal de E1, E2 y E3. Por lo tanto, E1, E2 y E3 son linealmente independientes, porque cualquier vector del sistema de tres dimensiones lo puedo escribir como un número de veces E1 más otro número de veces E2 más otro tercer número de veces E3. Entonces, vamos a ver. Recapitulando, claro, si me preguntan si dos vectores son linealmente independientes, basta con comprobar que no es posible expresar uno como combinación lineal del otro. Por ejemplo, el 1, 0 y el 0, 1 son linealmente independientes, porque no hay ningún número que cumpla que 1 sea igual a un número multiplicado por el otro. Sin embargo, el 1, 0 y el 2, 0 son linealmente dependientes, porque sí que tienen una dependencia mediante un número que en este caso en concreto es el 2. Claro, pero esto, ¿y si lo extiendo a tres dimensiones? ¿Y si me preguntan si tres vectores son linealmente independientes? Pues entonces podríamos ver si uno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los otros. Si esto pudiera ocurrir, entre ellos son linealmente dependientes. Mira, vamos a ver. Imagina que nos preguntan si U sub 1, U sub 2 y U sub 3 son linealmente independientes. Si no lo son, podría escribir uno de ellos, por ejemplo, el U sub 1, de esta manera. U sub 1 es igual a un número de veces, llamémosle lambda 1, U sub 2, más otro número de veces lambda sub 3 por U sub 3. Si encontramos ese lambda sub 1 y lambda sub 3, diremos que son linealmente dependientes, porque hay una dependencia entre ellos. Por ejemplo, entre el 3, 2, 4, el 2, 0, 0 y el 0, 1, 2, hay una dependencia, hay dos números que permiten que uno se pueda expresar como combinación lineal de los otros.
Y ahora, el 1, 0, 0 y el 0, 1, 2, ¿tú crees que podrían ser linealmente independientes? Venga, que te animo, para el vídeo, lo piensas y me cuentas. A ver qué crees. Vamos con la solución. Escribiría el vector 2, 0, 0 como lambda veces 0, 1, 2. Si esto fuera cierto, por las operaciones de vectores tendríamos el 2, 0, 0 igual a 0, lambda, 2 lambda, que salen de multiplicar lambda por este vector. ¿Qué ocurre cuando dos vectores son iguales? Que sus componentes son iguales, por tanto, el 2 debe ser igual a 0, que es una incongruencia. 0 es igual a lambda, lo cual nos diría que lambda vale 0, y eso es congruente con que 0 es igual a 2 lambda. Pero como esto no puede ocurrir, resulta que no hay ningún lambda que pueda escribirse de esta manera. Por tanto, diremos como conclusión que son linealmente independientes. Entonces, más difícil aún, ¿el vector 2, 3, 5 es linealmente independiente de estos tres vectores tan raros? Hacemos como siempre, expresamos el 2, 3, 5 como combinación lineal de los otros vectores raros y pretendemos encontrar estos números, lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub 3. Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos cálculo vectorial. ¿Qué es esto? Primero, operamos números por vectores. Lambda sub 1 por 1, lambda sub 1, 7 lambda sub 1, 9 lambda sub 1 y así sucesivamente. Después, sumamos vectores. Estos tres vectores los sumamos componente a componente. Por ejemplo, esta primera, ¿de dónde sale? Del lambda sub 1 más 3 lambda sub 2 más lambda sub 3. La segunda componente sale de 7 lambda sub 1 más 5 lambda sub 2 más 2 lambda sub 3. Y así igual la tercera componente sumando las terceras de los vectores que estoy señalando aquí. ¿Y ahora qué ocurre cuando se igualan vectores? Pues que sus componentes son iguales. Entonces, el 2 es igual a esta primera componente, el 3 es igual a esta segunda componente y el 5 es igual a esta tercera componente. Si hacemos eso, nos sale un sistema de ecuaciones lineales. Y claro, si es un sistema de ecuaciones, ya sabéis, lo puedo explicar como una matriz. Y entonces, ¿podemos hacer algo? ¿Te suena algo? ¿Qué se te ocurre? Efectivamente, si tenemos un sistema de ecuaciones lineales, podemos realizar determinantes formados con los coeficientes de ese sistema de ecuaciones. Y teníamos una propiedad de los determinantes que nos decía algo así como que si en una matriz hay líneas relacionadas, su determinante es nulo. Entonces, vamos a definir el rango de una matriz como el orden del mayor menor cuyo determinante no sea nulo. Y ahora seguro que te acaba de explotar la cabeza. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a calcular el rango de la matriz del sistema anterior, pero para eso necesito que cojas lápiz y papel. Intenta hacer el determinante de esta matriz. Te darás cuenta que como no es cuadrada, no puedo realizarlo. Vale. Ahora vamos a ver las submatrices, o es decir, los menores de orden 3 por 3, o sea, los menores de orden 3 que hay dentro de esta matriz 3 por 4. Por ejemplo, un menor sería el formado por esta columna, esta segunda y esta tercera. Pues hazte el determinante de estos tres. Comprueba que te da 0. Como te da 0, coges otro. Ahora, imagínate, si antes no contabas con esta línea, ahora no cuentes con esta. Hazte el determinante del 2 menos 1, 3, 3 menos 2, 5, 6 menos 3, 9. Comprueba que te da 0. Ahora prescinde de esta.
de tal manera que realices el determinante 2 menos 1, 3, 1, 0, 1, 6 menos 3, 9. Comprueba que de nuevo te va a dar 0. Y por último, hazte el determinante del menor que sale de prescindir de esta columna, es decir, el determinante que está formado por esta columna, esta otra y esta otra. Y vas a ver que te da 0. Como hemos visto, no tiene ningún determinante de orden 3 distinto de 0. Ahora nos vamos a bajar a orden 2. Entonces, te vas a coger un menor de orden 2, por ejemplo, este, y vas a hacer su determinante. En cuanto que encuentres un menor de orden 2 cuyo determinante sea distinto de 0, dirás que el rango es el orden de ese menor. En este caso, aquí nos va a dar menos 4 más 3. Es distinto de 0. Por lo tanto, el rango de esta matriz es 2. Repito, porque es el orden del mayor menor cuyo determinante sea distinto de 0. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que tu apoyo tenga un rango máximo, me des un like y te suscribas al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda que tu rango es tu dimensión y esta es infinita. ¡Chao! ¡Adiós!